Bien, yo los voy a acompañar los primeros minutos de la reunión. Soy Marcelo Brunet, el decano de la sede Jujuy de la UCSE, y en primer lugar quiero agradecer a los y a la panelista que tan amablemente aceptaron participar. Es para nuestra sede universitaria un gran honor tenerlos en esta mañana acompañándonos y aportándonos sus reflexiones. Paola ya trabaja con nosotros y es una docente creativa, disruptiva, que nos encanta tener en el DAS. De Emilio tengo las mejores referencias y agradezco al Departamento Académico Rafaela de la UCSE que le permita participar con nosotros. A Ernesto conozco y admiro hace tiempo, de hecho lo hemos tenido varias veces en el Departamento San Salvador. Es una de las personas más inquietas e inteligentes de la región norte del país en estos temas de comunicación y periodismo. Eh, y hoy estamos convocados para pensar un poco acerca de las prácticas periodísticas en el contexto especial de la pandemia. Yo, como soy cercano al campo, me planteaba, ¿no?, hacia dónde nos pueden llevar estas miradas o cuáles son las miradas posibles que hay sobre estos temas. Por un lado, ver que los periodistas caímos en el incómodo lugar de la horrible categoría de esenciales. Yo digo horrible porque al plantear que algunos son esenciales supone que otras personas no lo son. Será un concepto muy neoliberal, será un concepto exclusivamente excluyente, valga la redundancia. Es un tema interesante para pensar. Por otro lado, creo que en estos contextos tan especiales volvió a hacerse notar y a circular con alta repetición una vieja idea en torno a la comunicación que sostiene que todo se soluciona con comunicación o con más comunicación. Hay suba de contagios, la gente no se cuida porque la comunicación es escasa o deficiente, dicen algunos. Démosles más campaña, más comunicación. La gente tiene miedo a la vacuna, es un problema de comunicación. Las fake news actualmente en la pandemia son un problema de comunicación. Existe infodemia porque hay poca comunicación científica. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quiero robar minutos a los panelistas que hemos convocado para este encuentro. Simplemente quería saludarlos, agradecerles y acompañarlos un rato en las exposiciones. Eh, Vamos a tratar de compartir también esta grabación después por las redes de la sede Jujuy de la UCSE. Les doy la bienvenida y le doy el pase a Maximiliano Quinteros, docente de nuestra carrera y también miembro del Centro de Investigación en Comunicación que tenemos en la sede Jujuy. Así que Maxi, adelante para la presentación de los paneles. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Bienvenidos a todos, a nuestros alumnos, a también alumnos de otras sedes que están participando en la jornada de hoy. Es una alegría muy grande tenerlos acá y vamos a ir a la primera exposición de prácticas periodísticas en pandemia. Quien las va a desarrollar el doctor Ernesto Pico. Él trabaja en la Universidad Nacional de Santiago del Estero como coordinador de la radio y docente investigador en la licenciatura en periodismo. Como cronista ha publicado varios trabajos, ha recibido varios premios y también ha publicado libros: Soñar en una isla, una crónica de Malvinas, más allá de la guerra. Es licenciado en comunicación por la Universidad Católica de Santiago del Estero y doctor en ciencias sociales por la Universidad de Buenos Aires. Doctor, muchas gracias, bienvenido. Bueno, gracias Maxi por la presentación, gracias Marcelo también por la invitación. Yo siempre que me invitan a Jujuy y además si nos invitan de ahí de la U, si nos invita Marcelo, yo sé que voy a aprender y la voy a pasar bien además, así que yo siempre ciego voy que nos inviten. Ahora, bueno, gracias por estar esta mañana. Bueno, un saludo también para Emilio y para Paola, que van a compartir este panel. Yo quisiera compartir algunas ideas. Bueno, la invitación tenía que ver con esto de compartir experiencias.
la experiencia periodística en pandemia. Siempre es un poco difícil hablar desde la propia experiencia, porque uno corre el riesgo de ser demasiado autorreferencial, pero tratando de no serlo, a mí me gustaría compartir puntualmente dos o tres ideas de lo que a nosotros, en nuestra experiencia en Santiago, nos ha estado pasando, y que me parece que seguramente a ustedes les van a haber estado pasando cosas parecidas. Una tiene que ver con las etapas que hemos atravesado en este casi año y medio de pandemia que llevamos, y otra tiene que ver con cómo ha cambiado nuestra relación con el tiempo y con el espacio en la práctica periodística en estos largos meses que parecen mucho más. Yo identifico como cuatro etapas que hemos atravesado. En general son parecidas a las etapas que hemos atravesado como sociedad, pero que en la práctica del día a día del periodista me parece que al menos son las que yo pude identificar de lo que nos ha pasado aquí, y quizás a ustedes les haya pasado parecido. Ha habido una primera etapa corta que ha sido como de sorpresa y estupor ante el encontrarnos con la situación del brote de la pandemia, no saber muy bien cómo se comportaba el virus, qué iba a pasar, cómo íbamos a trabajar. Esa ha sido una etapa corta, en la a la que le ha seguido una etapa como de parálisis y espera, ¿no? Un momento de decir, bueno, no sabemos muy bien a dónde va esto, aceptamos que estamos en una situación de pandemia, no sabemos a dónde va, esperamos, ¿no? Y esa espera asociada y vinculada a una idea de que ya vamos a volver en algún momento, ¿no? a volver a hacer periodismo como hacíamos antes. En esta etapa de parálisis y espera, a nosotros nos ha pasado, yo coordino la radio de la Universidad Nacional, que tenemos una emisora donde somos un equipo de 6 personas, que antes de la pandemia trabajábamos produciendo los programas de la mañana, que iban de lunes a viernes igual, y después a partir del mediodía, de la siesta y hasta la medianoche, había una variedad de programas que hacían docentes, estudiantes, no docentes, y que iban a la radio, ¿no es cierto?, y hacían sus programas ahí. Nosotros durante todo el 2020 la universidad cerró la radio, no se podía ir porque además es una radio chiquita, y casi que apagamos la radio. Digo casi porque no se podía ir, no podíamos transmitir por la FM, y para nosotros que veníamos llevando adelante un proyecto de crecimiento, con más programas, de ir tratando de insertarnos en la sociedad santiagueña a partir de la revalorización que ha habido en los últimos años de la radio universitaria, nos cayó como un bombazo, ¿no? Entonces ahí estábamos en esta situación como de parálisis, de estupor, y de no saber muy bien a dónde íbamos, cuánto tiempo esperar, qué hacer, ¿no? Esa etapa como de espera y parálisis ha dado lugar a una etapa de adaptación, ¿no? Como un tercer momento, y que creo que a todos nos ha pasado, de decir, bueno, ok, estamos aquí, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos para seguir haciendo algo más o menos parecido a lo que hacíamos antes, ¿no? ¿Cómo hacemos para hacer algo más o menos parecido a lo que hacíamos antes? Bueno, nosotros en la radio de la universidad durante todo el 2019 hicimos un streaming por las redes sociales, un poco bizarro, extraño, porque hemos tenido que adaptar a transmitir con video desde nuestras casas. Todavía no podíamos mandar un operador que vaya a la radio para enganchar la señal por la FM, porque ahí se mezclan las cuestiones de la voluntad, las ganas que uno tiene que hacer las cosas, de coordinar los equipos, las cuestiones burocráticas, sanitarias, epidemiológicas, y es un lío bárbaro. Entonces ahí empezamos a hacer un plan, cuando sabíamos que iba para largo, para a partir de 2021 hacer como un relanzamiento de la radio con rutinas absolutamente nuevas de trabajo, que implicaban, por un lado, hacer la transmisión desde nuestras casas, los equipos de periodistas, que somos 4 periodistas que transmitimos, una productora y un editor desde nuestras casas, equipar las casas para que cada uno pueda trabajar desde ahí, y tener un operador, que lo tenemos a un compañero, como en esas películas que hay en las bases espaciales, que hay un astronauta habitualmente soviético, solitario, ahí en el espacio perdido. Bueno, ahí tenemos nosotros nuestro operador allá en la radio, y después cada uno desde su casa se va sumando a salas de Zoom como esta, vamos transmitiendo. Ahora eso implica un trabajo de adaptación, de reordenar rutinas, de aprendizaje, porque no todos en los equipos tenemos el mismo manejo de herramientas, no todos aprendemos de la misma manera, no todos tenemos la misma cosa para aportar. Entonces ahí ha habido que avanzar con una gran dosis de paciencia, de empatía y de solidaridad también para poder levantar el trabajo. Y por otro lado,
a los más de 30 programas que teníamos nosotros en la parte de la tarde, que era gente que iba y hacía radio. Hemos tenido que hacer una capacitación en 2 encuentros para que puedan empezar a familiarizarse con herramientas para poder grabar y editar sus programas de las casas, para hacer podcast, para hacer programas por Zoom. Bueno, y durante los 2 últimos meses del año pasado y los primeros de este, trabajamos en un plan para poder incorporarlos a un formato de programas grabados. Entonces hoy tenemos más de 20 programas, de los 30 que eran, 20 han podido adaptarse, hacer en sus formatos envasados y seguir saliendo en la radio. Así que hoy tenemos una radio que más o menos se ha vuelto a poner de pie con muchas dificultades, pero va avanzando en esta etapa de adaptación que hemos tenido. Y ahora estamos como en una cuarta etapa que oscila entre el hartazgo, ¿no?, y la innovación, porque ahora estamos todos muy cansados, ¿no?, todos muy cansados de hacer lo que estamos haciendo, como lo estamos haciendo, pero al mismo tiempo sobrevuela como una especie de entusiasmo, porque vamos descubriendo otras herramientas, queremos hacer algunas otras cosas que se nos ocurren que podemos hacer con cosas, con herramientas con las que antes no estábamos vinculados y ahora sí, a la fuerza hemos aprendido a manejar. Algo muy parecido nos pasa también en las aulas, ¿no?, y en la docencia. Pero bueno, hemos atravesado como esas 4 etapas y ahora estamos aquí oscilando entre esas 2 situaciones. Lo que está claro, me parece, a nivel social y puntualmente lo que nos pasa en el periodismo, es que de alguna manera se va disipando esa expectativa que teníamos de volver al punto anterior. Sabemos que esto avanza, no va para atrás, que vamos a convivir con la pandemia un tiempo largo, que cuando la pandemia termine seguiremos conviviendo con el COVID y que seguiremos viviendo con otras prácticas sociales y también con otras prácticas profesionales diferentes que las tendremos que inventar ahora. Y en segundo lugar, y como para redondear otras 2 ideas cortitas, me parece que ha cambiado, y esto es importante visibilizarlo y tenerlo en cuenta, nuestra relación con el tiempo y el espacio. Y hay algunas cosas que quienes trabajamos en las provincias tenemos oportunidades para aprovechar, ¿no? Hay algunas cosas que son interesantes para pensar. El cambio de la relación con el tiempo, no les voy a contar nada que no sepan, estamos todos, es como que ha desaparecido el tiempo muerto entre que nos desplazamos de un lugar a otro, donde por ahí conocemos gente, vemos cosas que pasan en la calle, pensamos ideas para hacer nuestras notas. Eso ya no lo tenemos. Entonces ahora como que trabajamos más. Yo acabo de terminar el programa a las 10 de la mañana, he saltado aquí, simplemente he hecho un paso muy rápido por el baño y he venido aquí a seguir hablando con ustedes y ahora estamos en Jujuy y es todo muy extraño. Esto antes hubiera tomado un colectivo, hubiera visto la ruta, hubiera tomado un café con Marcelo, me hubiera contado qué pasaba por ahí, me hubiera enterado de las cosas. Bueno, eso ya no lo tenemos, ¿no? Eso es un problema, ¿no? Porque hay algo que tiene que ver con el insumo de nuestro contacto con el mundo exterior que está suprimido por ahora. Ahora, hay un tema que tiene que ver con nuestra relación con el espacio, viendo el otro lado, que es esto. Ahora podemos estar mucho más fácil, de manera mucho más barata, en otros lugares, ¿no? De pronto ahora estamos en Jujuy, nadie ha gastado dinero para que podamos venir de Rafaela, de Santiago, a este encuentro, hemos venido muy rápido, pero hay otras cosas que tienen que ver, y aquí quiero, como última parte, y después para seguir conversando, algunas cosas que tienen que ver con cómo ha cambiado el tema de nuestra relación con el tiempo y ha ocurrido una especie de desterritorialización, ¿no? Con esto del Zoom. Estamos en este Zoom que es como este no lugar, ¿no?, que decimos, y a la vez hay una cuestión como de desterritorialización. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos desde distintos lugares y estamos como en este lugar común que es Internet. Y ahora los que estamos en las provincias, que habitualmente estábamos más marginados y teníamos más dificultades para acceder a algunos lugares, ahora estamos teniendo más acceso que antes. En este lugar desterritorializado que es Internet en medio de la pandemia, donde tenemos clases, paneles, hacemos programas, hacemos entrevistas para nuestras notas y demás. Yo quiero contar puntualmente ahí 3 cosas muy breves. Una, que es muy personal y que a ustedes les habrá pasado, y si no les ha pasado, empiecen a aprovecharlo, que es el acceso de pronto que tenemos a cursos, talleres, poder vincularnos y charlar en primera persona con docentes de primera línea, con profesores y con colegas de otros lugares, que antes era algo que lo hacían pocos y que ahora lo hacemos cada vez más, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacer talleres con periodistas que admiro mucho y aprender con ellos en tiempo real y estar reunidos en nuestras casas y hacer un vínculo que hubiera sido imposible
¿no? Si tenía que viajar todas las semanas a Buenos Aires para tener un taller de escritura, ¿no? Y ahora eso es algo que lo podemos hacer, algo como para aprovechar, que tiene que ver con las capacitaciones, con los vínculos. Hay otra cosa que es que en nuestro programa de radio hoy acabamos de hacer una entrevista con un colega que está en Brasil para que nos explique cómo ha sido el lío de Pfizer en Brasil y que eso nos ayude a entender un poco el tema de cómo es el contrato con Argentina y todo el despelote que hay al respecto. Digo, de pronto es como tenemos acceso para hablar con otras personas, para llegar a otros lugares a los que antes no llegábamos. Y la otra, en términos de experiencia personal, tiene que ver también a veces nos pasa a quienes estamos en las provincias, a quienes escribimos en las provincias, que parece que hay un límite, ¿no? Y esto ya hablando desde el punto de vista del cronista, del periodista, me parece que hay un límite que los periodistas de provincia no podemos escribir sobre temas nacionales, ¿no? Los temas que pasan a nivel nacional, los temas que pasan de preocupación del país, no nos competen. Nosotros estamos para escribir de las cosas de las provincias. Bueno, eso es algo que se puede empezar a romper, ¿no? En este contexto también, en la manera en que accedemos a las fuentes, porque además los otros a los que accedemos se han familiarizado a los golpes, a las apuradas con esta tecnología. Antes, si vos querías hacer una entrevista a un fulano, una fulana por Zoom, no lo podías hacer, no había manera de hacerlo. Hoy vos lo haces, se conecta en 2 minutos, no hay que explicarle nada cómo es, y ya estás ahí. Nosotros hemos tenido una muy linda experiencia con la gente de Revista Anfibia, que nos han invitado para escribir un perfil sobre cuando ha sido el tema del llamado vacunatorio VIP, que querían escribir un perfil sobre Ginés. Estábamos en pleno encierro, yo estaba aquí en mi casa armándome algo para cenar un jueves a la noche. Me llama una de las editoras y me dice, mira, queremos hacer un perfil de Ginés que salga el fin de semana, queremos que trabajen en conjunto con otra periodista, porque ustedes escriben bien y escriben rápido, ¿no? No estábamos ahí para ir a sentarnos a tomar un café con la fuente, de pronto, porque escribíamos bien, porque le gustamos cómo escribimos y que escribimos rápido y que podíamos hacer un trabajo, bueno, entonces entramos a llamar por teléfono, entrar por Zoom con las fuentes, armamos como una especie de redacción virtual que trabajamos viernes, sábado y domingo, desde nuestras casas, entrando a reunirnos con el editor y con Tali Goldman, que es la compañera con la que escribimos, y trabajamos 48 horas al palo, pero sin movernos de la casa, hablando con fuentes en Buenos Aires, en una mesa de redacción virtual que hablamos con Anfibia, y desde Santiago del Estero, ¿no? ¿Qué tiene que hacer un periodista de Santiago del Estero escribiendo un perfil sobre el ministro de Salud que acaba de caer en desgracia? Bueno, digo, esas son oportunidades que se abren para pensar también con todos los límites que tenemos hoy y la dificultad de acceso, de movilidad y demás. Hay otras puertas que sí se abren, ¿no? Para pensar el trabajo periodístico del día a día. Y habiendo pasado quizás estas etapas de sorpresa, de parálisis y de adaptación, ver cómo en este momento surfeamos un poco el hartazgo que va y viene y de qué manera podemos pensar, haciendo un ejercicio de superar y de convivir con todas las malas noticias, las tristezas y las dificultades a las que nos enfrenta la pandemia, cómo en medio de todo esto, a pesar de eso, y porque el periodismo sigue, pensamos nuestro oficio, nuestro trabajo cotidiano y podemos ver qué cosas que antes no hacíamos, tenemos la oportunidad de hacerlo y hacerlo mejor, ¿no? Y que todo este contexto no nos detenga y de alguna manera busquemos la manera en que nos estimule y podamos seguir haciendo buen periodismo. Y no sé cómo esté con el tiempo, pero creo que ahí estamos redondeando. Bueno, muchas gracias, profe. Vamos a continuar. Ahora le damos el espacio al magíster Emilio Grande. Él ejerce el periodismo hace 29 años en distintos medios de comunicación de Rafaela, tanto escritos, orales y webs, y de la región. Estudió comunicación social con orientación periodística en el Instituto Superior número 12, Gastón Gori, en Santa Fe, también en la Pontifícia Universidad Gregoriana de Roma y en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales de Rafaela. Realizó un posgrado en Educación Superior en la Universidad Católica de Cuyo y una maestría en Comunicación Estratégica en la Universidad Nacional de Rosario. Es docente en la Universidad Católica de Santiago del Estero, Departamento Académico Rafaela, desde el año 2004. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por esta invitación, especialmente a las autoridades de la Universidad Católica sede Jujuy, en la persona de su decano, Marcelo Brunet, y también
Gracias a Maximiliano Quinteros, con el cual estuvimos comunicados estos días previos. También agradecer a los colegas panelistas, pares Ernesto Pico y Paola Juárez. Bueno, yo siempre me preparo, soy muy del guión, así que tengo un power que voy a ir compartiendo, si me habilitan. A ver si voy acá para compartir, que estuve probando acá. Pantalla. A ver si me deja. Segundito. ¿Ahora se ve ahora? Sí. ¿O lo agrando con F5? Si lo puedes agrandar mejor, pero sí se ve. Bueno, para que subo esto acá. A ver si me deja. Estoy viendo si me deja. Un segundo. No me voy a ver. Para ir al F5. Bueno, y si no lo trabajo desde acá. Ahí se ve perfecto, profe. No hay ¿Se problema. ve todo? Sí, 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 sí. Bueno, entonces, el título de conversatorio sobre prácticas periodísticas en pandemia. ¿Cuál era el contexto previo a marzo de 2020? Argentina arrastraba serios problemas estructurales y crónicos sin resolver. Basta recordar corrupción de políticos y empresarios, con juicios abiertos a nivel nacional y provinciales, la pobreza en aquel momento del 35,5%, inseguridad urbana y rural, inflación en aquel momento del 54%, es decir, problemas crónicos y estructurales que ahora se agravaron. En marzo de 2020 llega la pandemia, empezaron restricciones gubernamentales en los 3 niveles, nacional, provincial y local, de menor a mayor. ¿El objetivo cuál era? Era estar preparados sanitariamente, buscando preservar la salud sobre la economía. Recuerden esa frase. Pero, entre paréntesis, a fin de 2020, por impulso del gobierno nacional, se aprobó en el Congreso el aborto. Digo, por un lado quieren defender la salud y por otro lado lo pisotean con el débil que está en la panza de la madre. Cada uno tendrá su opinión, respeto, digo, pero como dato objetivo e imparcial creo que hay que destacarlo. El año pasado en nuestro país se vivieron más de 9 meses de cuarentena eterna, en todas las provincias, otras más, otras menos, con graves consecuencias económicas y psicológicas, ya sea cierres, restricciones de actividades, algunas actividades todavía no están funcionando hoy como gastronómicos, hoteleros, psicológicas, los chicos en las escuelas, actividades físicas, problemas de algunas consultas psiquiátricas, más consultas psicológicas. Bueno, en esa etapa del año pasado, yo volví con el programa, yo tuve el programa de radio 2002 al 2016, volví en junio del año pasado, como un poco decía Ernesto, volver a recrear un poco las actividades, innovar. Y en agosto, el 15 de agosto, entrevisté al doctor Silvio Bonafede, que para los que no lo conocen, ahora se jubiló, pero hasta fin de 2019 era concejal en el cuerpo legislativo de Rafaela, fue director del hospital, fue funcionario municipal. Un segundo, ahí está, ahí puse F5. Ahora está, un segundo, que acá el soporte de mi hijo me ayudó. Bueno, fue funcionario municipal y él, cuando lo entrevisté en la radio, me dijo que más que pandemia, advirtió como una plandemia, no solamente a nivel nacional, sino internacional, en el marco de lo que sostienen Médicos por la Verdad, la OVE, que es la Organización de Médicos por la Verdad. Bueno, esta entrevista que la grabé en Zoom, que la podría haber hecho en vivo, la grabé en Zoom, se viralizó por las redes sociales, especialmente en Facebook, una enorme repercusión. En ese momento en Rafaela había 21 casos. Hubo 100 días sin casos, lo que fueron junio, julio y agosto, pero el mismo entrevistado Bonafede dijo que había casos en Rafaela, mientras la oficialidad o el poder político oficial decía que no había, él dijo que sí había casos. Bueno,
Bueno, y a los pocos días aparecieron 16 casos nuevos. Si hacemos un balance del 2020, hubo muchas actividades que no pudieron trabajar con graves consecuencias económicas. Voy a correr un poquito acá, así, un segundito. Ahí está. Con graves consecuencias económicas, como lo dije, con pérdida de puestos de trabajo, aumento de la pobreza, aumento de la desocupación. Las autoridades públicas en todos los niveles no se rebajaron las dietas, esto hay que decirlo, la mayoría. Es más, ahora, hace unos días en el Congreso de la Nación se aumentaron en forma obscena el 40% de diputados y senadores, cuando los jubilados le dan mucho menos, por ejemplo. Aumento de la pobreza en más del 44%, según el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, que está muy cercano a lo que después confirmó el INDEC con el 42%, y terribles también consecuencias psicológicas por el encierro, esto del confinamiento, el no poder salir, poniendo en riesgo, esto también es grave, las libertades garantizadas por la Constitución Nacional. Recuerden los casos de Santiago del Estero, de Córdoba, de Corrientes, de Formosa, gente que no podía circular, que no podía viajar. Nosotros como periodistas, colegas de distintos lugares, hablaban, testimoniaban este caso que tuvo que ir caminando de este padre, que la hija estaba grave, pasó caminando ante la sorpresa del policía. Bueno, ejemplos, ¿no? Bueno, volvemos a este año, 2021. La situación de la enfermedad, ¿cómo está? En el verano, propio de este tipo de enfermedades, porque también hay que decir que en invierno, más allá del coronavirus, en invierno siempre recrudecen las enfermedades respiratorias. Bueno, en verano bajó los casos de contagiado del COVID y de muerte también, sumado al relajamiento de los controles y mayores libertades individuales. Recordemos lo que fue el verano, los centros turísticos. Yo me acuerdo que fui el fin de semana largo en febrero a Mar Chiquita y era un mundo de gente, la playa llena de gente, así como que se había relajado la situación. Por la presión social también volvieron las clases presenciales en muchas provincias. El 2020 muchos consideran, y comparto, fue un casi año perdido. Digo, la mayor parte fue todo virtual. Digo, ¿cómo aprende un chico? ¿Cómo se socializa? ¿Cómo un estudiante de la escuela secundaria puede aprender un torno en la parte eléctrica, carpintería, o cómo una práctica de un estudiante de medicina? Ejemplos que estoy dando. También volvieron las actividades deportivas, culturales, religiosas y sociales. Pero, por el aumento de casos, en poco tiempo, a partir de mayo, el mes pasado, hace un par de semanas, la Argentina, por orden del gobierno nacional, volvimos a fase 1 como el 2020. Bueno, ¿cuál es el relato oficial? ¿Qué nos dice el poder político oficial a nivel nacional, provincial y local, que puede diferir más o menos? Ante el aumento de casos por la segunda ola, con las terapias saturadas en los principales centros del país, la única salida son las restricciones permitiéndose las actividades esenciales de la circulación entre las 6 y las 19, 18, 19, 17, pero más o menos así. Yo hago preguntas, porque a mí siempre me gusta cuestionarme, les enseño mucho a los alumnos a investigar. ¿El virus circula con mayor virulencia de noche y durante el día se va a dormir la siesta? Para los santiagueños, digo, durante el día no está el virus, funciona de noche, parece. ¿Bajaron los contagios con el cierre de las escuelas, actividades deportivas, religiosas y culturales? Me parece que no bajaron, porque no hay clase presencial, salvo algunas provincias. Las actividades deportivas, lo que es Rafael y la zona y la provincia, no hay, salvo el fútbol profesional. Actividades religiosas no hay, todo virtual, y las culturales menos, y los casos no bajaron. Quiere decir que hay un grave error de la política en este sentido de las autoridades nacionales, provinciales y locales. Bueno, pregunto, ¿hay otros caminos alternativos? Para el doctor Mariano Arriaga, que si no lo conocen es el fundador de Médicos por la Verdad en Argentina, él dijo que las estadísticas del coronavirus son mentirosas y manipuladoras. Expresó en una entrevista que le hice en mi programa, Sábado 100, en el mes de abril, que tuvo gran repercusión social y en las redes. Esta persona, Arriaga, estuvo viajando por todo el país desde septiembre hasta el 25 de mayo, que fue detenido en Rosario.
buscan dialogar los médicos por la verdad, más allá de Arriaga, con el poder. Este grupo de médicos por la verdad cuestiona el uso del barbijo, cuestiona los testeos, cuestiona la prohibición de las autopsias para determinar la muerte de los contagiados. Por ejemplo, todos los que mueren en Rafaela, en el país, todos mueren por COVID, con COVID, pero nunca se hizo una autopsia para confirmar si esto pasó o no pasó. Puede ser que sí o que no. Y la vacuna, sin poder reclamar al laboratorio en el caso de contraindicación o que produzca la muerte. Hemos escuchado casos que con 2 dosis se han contagiado lo mismo y también en algunos casos han muerto en distintos lugares del país y del mundo. Pero nadie les puede reclamar, ni al laboratorio ni al Estado, por si fuera la causante la vacuna. El 25 de mayo, último, suspendieron el debate que estaba previsto frente al Monumento a la Bandera en Rosario, porque actuaron las fuerzas policiales por orden del poder político. Está bien, es cierto que estaban sin barbijo, querían debatir, charlar como se hizo acá en Rafaela en distintos lugares, después se iba a ir caminando el día siguiente hasta la ciudad de Córdoba. Ese día fueron detenidas 29 personas, la mayoría profesionales de distintos ámbitos, quienes buscan aportar al diálogo de saberes. Fueron maltratados como si hubieran cometido el peor de los delitos y estuvieron detenidos en condiciones inhumanas. Y eran médicos profesionales, también hubo un concejal de la ciudad de Chaco. A partir de lo que pasó en Rosario ese día, hubo movilizaciones en distintos lugares del país, en el obelisco, en distintas provincias. Contradicciones gubernamentales. ¿Por qué no actuó de la misma manera la policía de Rosario en el sepelio del exgobernador Miguel Lichi, que fue un gigante con 400 personas? ¿Y por qué tampoco actuó de la misma manera la policía rosarina en Central Newbery, en el Clásico, con miles de personas en las calles? Para una cosa se actúa, para otra cosa no se actúa. Esto es la dualidad de los políticos. Hace unos días, me imagino que sabrán todos, Colón de Santa Fe, que está a 100 kilómetros de Rafaela, salió campeón por primera vez del fútbol profesional, con miles de hinchas en las calles, frente a la pasividad policial. En Rafaela, por ejemplo, hubo vallado, estuvieron el centro cortado, la gente salió a festejar lo mismo, en la capital provincial también, miles de personas. La pregunta es, ¿cómo frenar la alegría del corazón frente a la razón instrumental de las autoridades? A ver, yo no soy hincha de Colón, ni me interesa, digo, hubiese salido campeón Unión, Boca, River, el equipo jujeño, de santiagueño, no importa que fuera. O en el velatorio de Maradona, ¿cuántas personas hubo en Casa Rosada? Bueno, entonces esto digo, esto, ¿cómo se frena? A ver, ¿estemos en democracia o en un gobierno militar? Están en juego las libertades y las garantías constitucionales. Reflexiones finales, no sé cómo estoy con el tiempo. Frente a una compleja realidad con graves consecuencias económicas, psicológicas y sociales, el poder hegemónico debe abrir el diálogo a otros actores sociales. No se pueden quedar el presidente, los gobernadores, los intendentes, solamente con sus epidemiólogos, sino tienen que abrirse, sean médicos de la verdad, psicólogos, abogados, tenemos que empezar a dialogar en el marco del diálogo de saber, porque entre todos, lo que estamos haciendo acá, entre todos nos enriquecemos. No nos olvidemos, en general y en particular con este caso, el miedo nos paraliza. Es bajado desde el poder político y mediático a la sociedad, generando temor y pánico a enfermarnos. Hace unos días, no sé si vieron, les cuento brevemente, Viviana Canosa hizo por Instagram una entrevista a la ginecóloga Matelda Disdero, no sé si la vieron, muy gráfico, contando un poco, en general y en particular, cómo opera el miedo en la psicología humana, que si te contagias te falta el aire, que si te van a internar, que si te vas a morir. Y vamos a la práctica. En Argentina y en el mundo, en Rafaela particularmente donde yo vivo, solamente murió el 2%. No es que justifico las muertes, no justifico, pero no es que se muere la mayoría, no. La mayoría sobrevive, la mayoría vuelve a la realidad. Y también por la pregunta también que muchos se hacen, ¿por qué tenemos que estar tanto tiempo encerrados cuando la práctica de la salud es muy sana, la actividad deportiva, la actividad religiosa, las actividades culturales, ciertamente con cuidado con los protocolos? Cierro con 2 ideas. Una de Jesús
que siempre pongo en práctica en la clase: la verdad nos hará libres. Cuando tenemos verdad, tenemos libertad y ganamos en el diálogo, en el aprendizaje. Y también de Mariano Moreno, que fue justamente hace unos días, el Día del Periodista, el 7 de junio, que dijo cuando fundó la Gaceta de Buenos Aires: prefiero una libertad peligrosa que una tranquila esclavitud. Muchas gracias. Gracias, profe. Vamos a continuar con la profe nuestra. Vamos a ir con Cecilia Paola Juárez. Ella nació en San Salvador de Jujuy hace 71 años. Es titulada como locutora nacional y comunicadora social egresada de la Universidad Nacional de Jujuy. Finalizó el cursado de la licenciatura en comunicación social con una beca de intercambio en la Universidad Privada Domingo Savio de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Le damos paso, licenciada, bienvenida. Bueno, espero un momentito que se ubique la pantalla, así los puedo Perfecto. saludar a todos. Antes que nada, muy buenos días, muchas gracias por esta invitación al profesor Marcelo Brunet, Maximiliano Quintos, bueno, también a mis compañeros panelistas, Ernesto Pico, Emilio Grande, y bueno, en la oportunidad, más que nada, voy a hacer prácticamente una reflexión, un resumen, Ahora le vamos integrando... a pedir que deje de compartir pantalla para que podamos ver bien. Bueno, yo les voy comentando más o menos. Integrando un poco los temas que ya estuvieron nombrando, que son de gran interés tanto en el contexto nacional como en el contexto regional, ¿no?, que vivió cada zona. Bueno, en esta oportunidad, mi reflexión, a ver, esperen un segundito, voy a abrir un poquito acá, ahí está. Muy bien. Lo que hice más o menos es un discurso integrando un análisis de lo que ha sido el periodismo en nuestra provincia, sobre todo cómo ha sido el rol del periodista, la modalidad de trabajo, los ejes temáticos, o sea, hablamos de la agenda de medios, cómo se ha tratado durante el periodo de la pandemia. Durante la emergencia sanitaria provocada por el COVID, bueno, la mayor parte de nuestras actividades se vieron afectadas. En el ámbito de la comunicación, el periodismo fue una de ellas, principalmente porque al tratarse de una actividad que implica relacionarnos socialmente y empatizar con la gente, resultó muy dificultoso el poder realizar este tipo de actividades como habitualmente se hacía. Recorridos con un móvil, hablar con la gente, en un espacio cerrado en los casos de las conferencias de prensa. También esto modificó las relaciones entre colegas, minimizando el contacto y el saludo prácticamente distante. En cuanto al rol del periodista en la sociedad, creció la demanda de información, ya que crecía la necesidad de saber qué ocurría con respecto a las nuevas normativas y disposiciones del Comité Operativo de Emergencia que actualmente rige en la provincia, brindando información oficial sobre el virus. Por otro lado, también se vio el crecimiento de las fake news, de los memes que planteaban un revés a todo lo que ya se estaba viviendo. En cuanto a la modalidad de trabajo del periodismo, se implementó con mayor frecuencia las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que facilitaron el no contacto, como así también la comunicación a larga distancia. También se usó la entrevista grabada, el teletrabajo como modalidad frecuente. Los temas de agenda tuvieron un giro rotundo, haciendo hincapié principalmente en la salud, los servicios, las restricciones. También surgieron otros temas que antes eran invisibilizados y tomaron mayor relevancia, como es el caso de los femicidios en Jujuy. Los medios de comunicación de Jujuy, en su afán de brindar información sobre el virus, quizás llevaron mayor ansiedad a la sociedad. Se empezó a generar cierta desconfianza, incertidumbre. Las diferencias entre las editoriales de los diferentes medios locales se hicieron cada vez más notorias y esto llevó a una centralización de la información por parte del gobierno provincial. En cuanto al ámbito laboral y las condiciones de trabajo, primó la del periodista multitarea, minimizando el uso de personal para realizar diversas actividades. Esto llevó consigo mayor responsabilidad para el periodista en su desempeño laboral, no así remunerado, y reducción de personal en muchas empresas privadas.
En cuanto a los elementos de protección personal, los periodistas que pertenecían a alguna institución o empresa contaban con estos elementos indispensables, mientras que el periodismo independiente o rural se vio totalmente desprovisto y muy afectado. A grandes rasgos y en términos económicos, la provincia vivió una gran recesión. El sector pyme, privado, comercial, atravesó una fuerte crisis en Jujuy, donde tuvo que reinventarse o cambiar de rubro. Hubo pérdida de fuente laboral. En este sentido, y a modo de reflexión, considero que estamos atravesando un cambio de paradigma. Nos adentramos a una nueva era, donde todo cambia y cada vez más rápido. Estamos en la era de la incertidumbre. Y citando a Borja Vilaseca, el mundo para el que fuimos educados está dejando de existir. Las reglas del juego económico han cambiado. Somos una generación de transición entre dos eras, la industrial analógica y la de conocimiento digital. De ahí que no nos quede más remedio que reinventarnos, cuestionando las viejas creencias y consignas con las que fuimos condicionados. En caso de no hacerlo, pronto quedaremos obsoletos y nos quedaremos fuera del mercado. Por eso considero que en este nuevo tiempo incierto, donde cada vez las tareas y funciones son reemplazadas por una máquina, donde la estabilidad laboral es un castillo de naipes, es el momento de dar rienda suelta a la creatividad. Repensar la universidad, transformarla desde lo académico, es despertar el interés de nuestros estudiantes. En especial, proponer un cambio de mentalidad, donde estudiar una carrera no sea para ganar, sino para aportar un valor agregado a la sociedad. La pregunta ya no sería ¿qué quiero ser?, sino ¿qué quiero aportar? Y desde allí realizar una formación específica en el estudiante, fortaleciendo sus talentos, para generar un impacto a futuro que puede estar preparado para brindar soluciones a necesidades que vayan existiendo. Un estudiante comprometido es a futuro un ser humano sensible a los problemas sociales y se involucra profesionalmente para resolverlos. Bueno, esa sería mi reflexión. Muchas a gracias. Grandes rasgos. Muchas gracias, profesora Paola. Muchas gracias. Abrimos si algún alumno o alguno de los profes también presentes tiene algún tipo de consulta, algo para aclarar sobre el tema de hoy, que era prácticas periodísticas en pandemia. Buenos días. Sí, Nicolás. Bueno, tengo que contarles lo que me ha pasado. Yo, aparte de esta universidad, soy periodista deportivo y relator. Y me ha pasado de transmitir desde casa, tres computadoras, y no ir. Es más, tuve que esperar hasta último para reincorporarme y respetar los protocolos que hay en los estadios, porque últimamente los periodistas deportivos mucho más de esto de que no se interactuaba demasiado como en esos tiempos. Relatábamos desde casa y nos conectaban aquí desde la radio, cada uno desde su casa, en el partido y relatándolo. Es justamente lo que de decir uno de los profesores. Nada más eso. Bueno, Nicolás, por ahí se te escuchaba entrecortado, pero creo que la idea estaba. ¿Alguien más? A mí me gustaría por ahí consultarles cortito a los tres qué perspectivas ven justamente del ejercicio de la profesión, no haciendo futurología, pero por ahí en cuanto a lo que es el ejercicio a futuro de la profesión con todos estos cambios. Bueno, Ernesto está dirigiendo una radio, Emilio tiene un programa, Paola ha trabajado en medios y demás.
¿Qué perspectivas ven, sin hacer futurología a futuro, por ahí una respuesta sintética de los tres? No sé quién quisiera. Bueno, empiezo yo si quieren, si seguimos el orden. Me he tenido que cambiar de lugar porque empezó a sonar enloquecedoramente la alarma de un auto en la puerta de mi casa, por eso pido disculpas, he tenido que apagar la cámara, venirme a una pieza lejos en la otra punta de la casa, y estoy aquí sentado en una silla de jardín, muy cerca del baño. Bueno, estas son cosas que nos pasan en la virtualidad, pero ahí estamos. Creo que se escucha bien, ¿no? No sé cómo está con la conexión aquí, pero estamos. Bueno, respecto sin hacer futurología, ¿qué cosas podemos pensar sobre el trabajo que se viene y en el que estamos? Me parece que hay tres cosas para tener en cuenta, ¿no? Una es seguir pensando cómo innovar, cómo seguir adaptándonos para poder hacer el periodismo que hacemos con los recursos que tenemos, ¿no? Que eso no nos planche no poder hacer el periodismo como lo hacíamos antes. Por un lado, tema uno. Tema dos, algo que comentaba recién Paola, que es esto el tema de la seguridad de los periodistas, ¿no? Hay un problema con el lenguaje gravísimo, que a veces decimos los periodistas, los políticos, y no existen los periodistas, no existen los políticos. Me parece que esas son palabras que generalizan de una manera un poco brutal la complejidad de la trama social y profesional de el periodismo, ¿no? por usar esa palabra, pero no es lo mismo un periodista que trabaja en un canal de noticias de Buenos Aires, o en un diario de Buenos Aires, que uno que trabaja en Rafaela, en Jujuy, o en una radio comunitaria aquí en Quimilí, en Santiago del Estero. Digamos, creo que hay distintas maneras, lugares y formas de ejercer el periodismo, hay distintos riesgos, distintos alcances, y me parece que hay que visibilizar esa complejidad y también entender cómo ha impactado en el periodismo y en los periodistas. Bueno, ven cómo se nos cuela el lenguaje, digo que no hay que decir periodismo y ahí digo el periodismo otra vez, es una batalla constante con vigilar el lenguaje. Y por otro lado, me parece que hay un tema fundamental, porque este es un momento de especial responsabilidad social que tenemos que enfrentar los periodistas y las periodistas, un momento de especial responsabilidad social, teniendo en cuenta el peso y el riesgo que también implica lo que decimos, lo que mostramos, lo que dejamos de mostrar. Y hay y como periodista creo que hay dos riesgos con los que tenemos que tener mucho cuidado en general, y más ahora en una situación de pandemia. Uno es luchar con nuestros propios preconceptos en el día a día, ¿no? Nosotros vemos hoy una intensificación de la polarización en los medios de comunicación, ¿no? Vemos una intensificación en la polarización. Nosotros ya sabíamos que leer Clarín o Página 12 era ver dos países diferentes, que ver TN o ver C5N era ver dos países diferentes. Como periodistas profesionales tenemos que saber que no hay uno que tenga la verdad, sino que son sectores con intereses particulares y que desde cada uno se produce una narración sobre lo que ocurre. Ahora, profesionalmente como periodistas, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para no caer en eso. ¿Qué quiero decir con no caer? No quiero decir ser objetivos, no quiero decir ser neutrales, sino cómo hablar blanqueando el lugar desde el que hablamos y cómo narrar la realidad sin caer en la tentación de explicar esa realidad en función de nuestros intereses, de nuestros preconceptos y de nuestras ideas de base de nuestros intereses. Eso es muy peligroso y lo estamos haciendo a veces. Lo hacen los grandes medios todos los días y a veces lo hacen los medios pequeños y medianos. Así como existen las fake news, también existen los fake concepts, ¿no? Recién Emilio hablaba de aquí de la pandemia y me hacía acordar a la famosa infectadura que también se dijo en algún momento. Hay que tener cuidado con los conceptos, creo, y también hay que tener cuidado con otra tentación que tenemos a veces los periodistas, que es la tentación de bajar línea, ¿no? Desde nuestros medios de comunicación. Esto lo estoy diciendo aquí porque estamos en una charla compartiendo entre colegas, pero a veces tenemos la tentación de bajar línea o quizás de predicar desde una tribuna, que es lo que vemos que hacen en general los medios todo el tiempo,
¿no? Entonces, me parece que el desafío que tenemos es ser más responsables, ser más rigurosos, contar lo que vemos, pero poner en tela de juicio lo que vemos, poner en tela de juicio nuestras propias nociones, nuestros propios preconceptos y tener mucho cuidado con lo que decimos y con lo que informamos en nuestros medios de comunicación, porque lo que decimos, lo que dejamos de decir, termina impactando en la salud mental, como bien lo decía recién Emilio, es lo que la gente cree que sabe. Ayer habían publicado aquí en Santiago una noticia de que en el Fórum, ¿no? en un medio digital, en el Fórum estaban vacunando a personas de menos de 40. Y era mentira, y empezó a ir gente al Fórum a intentar vacunarse, y en el Fórum no había vacunas, y era un medio opositor que metía mecha ahí para generar conflicto, incomodidad. Digo, hay veces que se hace desde la mala intención, y hay veces que se hace directamente desde la mala praxis real, sin malas intenciones, pero produciendo efectos indeseados. Y para cerrar, quiero decir esto, para ejemplificar lo que está pasando, hasta antes de ayer, cuando veíamos los grandes medios concentrados nacionales, lo que decían, en Argentina no hay vacunas, en Argentina no se vacunan. Y una persona que está en la casa se muere de miedo. ¿Cómo que no hay vacunas? ¿No? Vamos vacunando más de 12 millones de personas en Argentina. Del no hay vacuna a 12 millones de personas es un abismo, ¿no? Ahora han empezado a llegar más vacunas, avanza el plan de vacunación y ahora el problema es que en Argentina no se compró la vacuna de Pfizer, ¿no? Y hay que empezar a explicar la complejidad de la trama, del contrato de Pfizer y todo lo demás. Quiero decir, hay una utilización muy responsable de algunos medios de comunicación de la información en función de los intereses políticos o de los propios intereses sectoriales. Nosotros como profesionales, que no representamos a ninguna empresa, o que por ahí somos trabajadores de prensa, tenemos que tener mucho cuidado con eso, no caer en esa rosca y hacer nuestro trabajo con la mayor responsabilidad posible. Si seguimos con la línea, me tocaría a mí después a Paola, si así. Bueno, perfecto, Emilio, seguimos. Agregar algunas cosas a lo que dijo Ernesto. Creo que el tema de innovación es clave. ¿Por qué? Porque yo tengo 53, me crié con la máquina de escribir todavía. No sé si algunos usaron la máquina de escribir. Bueno, gracias a la máquina de escribir, y trabajé 23 años en el diario La Opinión y ahora escribo en castellano, con la máquina de escribir agarré una velocidad en el teclado que mis hijos quedan sorprendidos. Es decir, ¿pero por qué? Porque la vieja tecnología que usaba antes. Hoy escriben con 2 dedos. Yo escribo con una velocidad, por ejemplo, el WhatsApp Web, por ejemplo. El WhatsApp Web también es otra innovación. Bueno, en la maestría que yo investigué en Rosario, el trabajo final, fue justamente sobre la innovación. Todavía trabajaba en el diario La Opinión de Rafael. Es decir, yo creo que el tema de innovación es clave. Uno de los autores que más habla de innovación, que capaz lo conozcan, y si no se lo pongo en novedad, es Scolari, que es un rosarino, que vivió en Italia, no sé, ahora vive en España, y él habla de transmedia, ecomedia, y bueno, de qué manera, desde nuestra actividad, nuestra profesión, con todas las tecnologías, con todos los cambios de paradigma, como decía Paola, estamos innovando. Es decir, yo cuando empecé a hacer radio en el 2002, me acuerdo que era una radio una FM muy limitada. Estuve de 2002 hasta 2016 en distintas radios, me levantaron al programa, sería otra historia de cuestiones políticas y presiones políticas y económicas. Bueno, cuando volví el año pasado, los que hablé me dijeron, che, ¿por qué aparte no innovás? Bueno, entonces cada vez, además salir al aire por internet y por el canal local, lo graban y se sube a las plataformas de streaming de Spotify y iVoox. Es decir, que el que no te escuchó está subido a la página web que tengo, que es Sábado 100, y después yo lo reenvío a ese link, con lo cual es otra forma de llegar, de comunicar. Eso en cuanto a la innovación. También el tema de lo que decía Ernesto, ¿no? La responsabilidad social. A ver, yo no es que estoy a favor o en contra. Lo que digo esto, lo que dije al final, dialoguemos. A ver,
no nos comamos el verso oficial, como fue en la época, salvando la distancia con Malvinas, o con tantas épocas de nuestra historia. Es decir, si hoy dicen que no podemos salir, que las restricciones para trabajar, que las restricciones, ¿por qué? A ver, ¿qué hay detrás de todo esto? ¿Qué puede aprender un alumno? Ya el año pasado desaprendió bastante y este año seguimos con la clase de virtualidad, que hay problemas de conectividad. En la provincia de Santa Fe, no sé, en otras provincias, si Santiago o Jujuy, la ministra Cantero, no lo digo yo, la ministra Cantero de Santa Fe dijo que solamente el 10% está conectado, tiene asegurado la conectividad, cuando el gobierno provincial tiene, leí otro día, 6.000 millones en los bancos, en cuenta corriente y plazo fijo, mitad y mitad. Digo, ¿por qué desde el año pasado hasta este año, que estamos conviviendo con la pandemia, que vamos a seguir conviviendo el año que viene, por qué no invirtió en tecnología? Desde el norte, cerca de Chaco, hasta el sur. ¿Qué hizo todo el año el gobierno de Perotti? Tampoco, a ver, me cierro los ojos con los médicos, la verdad, yo también tengo mi interrogante, pero ayuda a pensar esto de lo psicológico, esto de los testigos del barbijo. Yo, por ejemplo, les digo la verdad, yo en la calle no uso barbijo. No uso. Hay una ordenanza, no uso, porque tengo que respirar, no puedo vivir con el barbijo puesto. Cuando estoy en un lugar cerrado, entro a un comercio, automáticamente me lo pongo. Pero en la calle no lo llevo en el bolsillo. Pero me llevo para alguno. Digo, pero, a ver, tenemos que respirar y vivir. ¿Quién te garantiza la vacuna, por ejemplo? ¿Quién te dice que la vacuna te va a asegurar de no contagiarte y no morirte? Mentira. Es una vacuna experimental. Más allá de los médicos, la verdad. Experimental. Es decir, si hablamos de la gripe o de tantas vacunas, tienen 5, 6, 10 años. Esta tiene meses. ¿Qué te puede aportar una vacuna, sea la que sea? Sinopharm, Pfizer, AstraZeneca, la vacuna que sea, no importa. A ver, ¿quién te garantiza de que no te vas a contagiar? ¿Y cuántos casos escuchamos? Es que gente se contagia. Ayer no se contagió a Susana, ¿cómo es Susana? ¿Cómo es? Bueno, no sé el apellido. Jiménez, salió la Jiménez. Bueno, ¿y cuántos casos de gente que se vacunó con las dos vacunas, con las dos dosis, perdón, y se murió? Bueno, entonces, a ver, el que se quiere vacunar, que se vacune. El que no se quiere vacunar, que no se vacune. No te pueden obligar a vacunarte, sí, vacunarte, no. Entonces, un poco lo que decía Ernesto, la responsabilidad social. Yo creo que hay que informar las dos campanas, lo que dice el gobierno, lo que dicen los distintos actores sociales. De hecho, hay una autora colombiana que habla del cambio de paradigma, es decir, no nos quedemos, no por este caso particular de la pandemia, no nos quedemos, se llama Ana María Miralles, es una colombiana, no nos quedemos solamente con lo que dice el poder, los políticos. Hablemos con los ciudadanos de a pie, hablemos con la gente de todos los días que sufre el problema económicos, políticos, sociales, enfermedades. Hablemos con ellos y dialoguemos, pongamos la balanza y que después el oyente, el televidente, el público discierna, diga, bueno, este periodista, este colega está informando, está desinformando, está opinando mal, está, entre comillas, fuera de la realidad. Bueno, pero que cada uno tenga libertad para actuar. Cierra la Esto es lo que profe. quería compartir. Bueno, muchas gracias. Cierra la profe Juárez y ya cerramos el panel. Profe. Bueno, ahí está. Muchas gracias. Me pareció muy interesante lo que planteaban y resumiendo un poco, tengo 3 puntos importantes para nombrar. Primero, que no podemos hablar de igualdad cuando estas tecnologías de la información y la comunicación plantean muchísimas más diferencias sociales entre quienes tienen y quienes no tienen estos dispositivos técnicos, como así también quienes están formados en este tipo de manejo y conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Por otro lado, repensar el rol del periodista, no un periodista de escritorio, sino un periodista comprometido con la realidad social, un periodista que se interese por la gente, pero con un interés genuino, ¿sí? No solamente para una campaña política o por un interés en particular. Tercer punto, plantear el nuevo analfabetismo, ¿sí? Que ya no se trata de la persona que no sabe leer y escribir, sino que se trata de aquella persona que no sabe desaprender lo que ya sabe
y aprender y adaptarse al cambio. Bueno, y finalmente, decir que tenemos que ser más humanos en nuestra profesión, más solidarios, que la información es un derecho y que la tarea del periodista es informar con la verdad y entender que comunicar nos da en algún sentido cierto privilegio. Y bueno, utilizar esta palabra para poder hacer el bien. Bueno, muchas gracias, profe. En nombre del Centro de Investigación en Comunicación Social, Luis Ramiro Beltrán Salmón, y en nombre también de las autoridades, agradecerles muchísimo a ustedes, a los alumnos, de haberse conectado, de participar en la jornada de hoy, de encontrarnos de esta forma nueva que tenemos de encontrarnos, y seguramente habrá otros momentos más para seguir encontrándonos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Gracias a ustedes. Gracias, hasta luego. Pablo, vos cerrás, ¿no? Yo cierro, sí. Listo, gracias a todos, hasta luego. Chao.